Como dijo Rosario, este es mi último consejo de competitividad, el informe que se presenta cada año. Y pensé que sería bueno hacer como un recuento de lo que hemos hecho, no tanto en los últimos 7 años, sino desde que comenzamos a hablar de competitividad, hace prácticamente 26, 27 años, cuando abrimos la economía a comienzos de los años 90. Recuerdo muy bien que con Luis Alberto Moreno trajimos para que nos hablara de ese concepto nuevo que estaba muy de moda, la competitividad, a Michael Porter, que vino con su teoría de los clusters. Y estábamos abriendo la economía después de décadas, siglos de tener una economía totalmente cerrada. Me acuerdo muy bien que en ese momento exportábamos café y el café se exportaba, comenzaba a exportarse en contenedores, pero todavía se contabilizaba como si fuera exportado por cada saco y le pagaban a cada trabajador como si subiera al barco con el saco al hombro y lo colocara en el barco. Ellos, en cambio, como ahora había contenedores, se sentaban a ver cómo subían los contenedores, pero había que pagarles como si ellos estuvieran subiendo el café. Ahí fue cuando se decidió privatizar los puertos. Recuerdo muy bien que fuimos con el entonces ministro de Hacienda, Rudy Gómez, a Nueva York. Si queremos abrir la economía, necesitamos atraer inversión. Soñábamos con lo que estaba sucediendo en el Asia, los tigres asiáticos, que tenían unas tasas de inversión altísimas, por encima del 25%. Nosotros no teníamos unas tasas de inversión ni parecidas, necesitamos traer inversión. Fuimos a un evento, una conferencia que nos organizó un banco que ya no existe, el Chemical Bank, y invitamos a los inversionistas americanos, les contamos que estábamos abriendo la economía, estábamos en la mitad del evento y de pronto aparece una noticia que había una bomba en Colombia o en Bogotá que había estremecido a la ciudad. Se me acercó al final de la conferencia un inversionista importante. Me dijo: mire, ministro, le voy a ser muy franco. Mientras ustedes se mantengan en guerra, nunca van a traer verdadera inversión. Puede que algunos vayan de las industrias, los sectores que están acostumbrados a riesgo muy alto, pero inversionistas, hasta que ustedes no terminen esa guerra, no los van a tener. Y recordemos todos cuáles eran las objeciones, las críticas, los temores del sector privado en ese momento cuando íbamos a abrir la economía. ¿Cómo van a abrir la economía si nosotros somos un país muy atrasado en todos los factores de competitividad? Me acuerdo que por eso trajimos a Michael Porter. ¿Cómo vamos a abrir la economía? ¿Cómo vamos a competir si no tenemos vías? ¿Cómo vamos a competir si cuesta más un contenedor llevarlo a Barranquilla o a Buenaventura de lo que cuesta de Barranquilla a Hong Kong? ¿Cómo es que vamos a abrir la economía si no tenemos un capital humano que sea el adecuado para poder competir? ¿Cómo es que vamos a abrir la economía con una tasa de cambio como la que tenemos, sobrevaluada? Y en fin, ustedes se recordarán que la lista era muy larga. Eso fue hace más de 25 años. Y qué bueno que aquí se quiera hacer una evaluación, un análisis de dónde estábamos en ese entonces, dónde estábamos. A mí me corresponde hace ya un poco más de 7 años, cuando Rosario también asumió
la dirección del Consejo de Competitividad y cómo estamos hoy, cómo hemos avanzado. Totalmente consciente y conscientes, ustedes, este servidor, que nos queda muchísimo camino por recorrer, que todavía tenemos muchos problemas, pero no podemos mantenernos en ese permanente pesimismo que se retroalimenta y que es tal vez uno de los factores más nocivos para la competitividad. Al fin y al cabo, ¿qué es competitividad? ¿Cómo definiría uno competitividad? Como la capacidad de un país para atraer inversión, para competir, para poder tener más acceso a los mercados, para ser atractivo, para ser un país ideal. Yo diría que lo más importante es para atraer inversión. La competencia a nivel mundial es por la inversión. ¿Qué es lo que genera crecimiento? ¿Qué es lo que genera empleo? ¿Qué es lo que trae tecnología e innovación? ¿Cómo trae uno más inversión? Y ahí, si uno tiene esa definición de competitividad, puede comenzar a hacer una evaluación. ¿Hemos progresado? ¿Cuánto hemos progresado? ¿Qué nos falta? Pero el pesimismo frena la inversión. Si uno está pesimista, no invierte. Si hay pesimismo sobre el país, no vienen inversionistas. Pero eso es un tema que no es exclusivo de Colombia. Anoche, a las 7 de la noche, fueron a visitarme unos de los participantes en un seminario que se realizó ayer sobre las noticias falsas, la posverdad, eso que ahora está de moda con las redes sociales. Estaba el director del Observer, periódico más importante en este momento de Inglaterra, estaba el presidente de la CBS, la cadena de televisión más importante de Estados Unidos, y me decían, anoche, a las 7 de la noche, Inglaterra está sumida en una especie de crisis existencial. Pesimismo es total. Allá nadie quiere hacer nada, decía el director del Observer. Me decía el presidente de la CBS, nunca antes había habido tanto escepticismo en Estados Unidos. Nunca las instituciones han estado tan desprestigiadas. No tenemos rumbo, estamos desorientados. Eso me lo decía el presidente de la cadena más importante de televisión. Hace unos días vino a visitarme Ricardo Lagos, a traerme un librito que escribió, se lo recomiendo a muchos de ustedes, que se llama En vez del pesimismo. Y el libro lo escribió para ver cómo podía Chile salir de esa crisis de pesimismo en la que se encuentra. Dice, pesimismo se puede vencer a través de políticas claras, poniendo objetivos claros y sobre todo obteniendo resultados. En fin, este es un mal que está generalizado en el mundo por diversas razones. Aquí en Colombia, pues el pesimismo está en el orden del día. Ustedes han visto las más recientes encuestas, cómo la gente no cree en las instituciones, en los partidos, en el gobierno, en el presidente, y eso es muy malo para la inversión, muy malo para la competitividad. Por eso, qué bueno que este Consejo de Competitividad asuma esa labor, ese papel de tratar de ser objetivos. Nadie está diciendo que hay que distorsionar la verdad, nadie está diciendo que hay que mostrar solamente las cosas buenas, hay que mostrar las cosas buenas y las cosas malas. Pero es innegable que hay una distorsión total frente a lo que el mundo está viendo de Colombia y lo que nosotros mismos estamos viendo sobre Colombia. Son dos mundos diferentes, son dos Colombias diferentes. Acabo de llegar del Canadá, ayer a las 4 de la mañana. Me dijo el primer ministro anterior, Stephen Harper, que me pidió una cita, se vino de Calgary a Toronto y me dijo, mire, presidente, usted no se imagina lo
lo que Colombia ha cambiado aquí ante los ojos de los canadienses. Yo era primer ministro cuando ustedes comenzaron a golpear la puerta para el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Y aquí nadie quería saber de Colombia. El esfuerzo que usted hizo para que finalmente se aprobara fue un esfuerzo muy grande y a mí me tocó hacer un esfuerzo muy grande para que el Parlamento lo aprobara. Hoy, usted vio y había salido de un desayuno con 50, 40, 50 presidentes de las empresas más importantes de Canadá, el interés que hay sobre Colombia. Porque allá están viendo a Colombia con unos ojos muy positivos, como uno de los países más atractivos para invertir, y en efecto, Canadá fue el país que más invirtió en Colombia el año pasado, más que cualquier otro país. Entonces, mi mensaje que quiero dejarles, y voy a hablar un poco sobre eso, es lo mejor que podemos hacer para ir mejorando la competitividad es tratar de vencer ese pesimismo en el que estamos sumidos, que el sector privado es parte del problema, pero sería también una parte importantísima, como dicen ahora, de la solución, porque es ahí donde se pueden generar dinámicas mucho más optimistas. Hagamos un pequeño análisis, un pequeño recuento sobre los temas que más preocupaban a los empresarios hace 25 años o hace 7 o 8 años y cómo estamos hoy. La tasa de cambio, pues yo no voy a reclamar ningún triunfo sobre ese aspecto, que yo creo que la tasa de cambio hoy está en un punto de equilibrio. Lo que sí es importante de resaltar es la institucionalidad monetaria, la política monetaria colombiana. Es una política responsable, que no importa qué gobierno haya estado, ha mantenido una continuidad, que se fijó unos parámetros, por ejemplo, cuando tuvimos la crisis financiera a comienzos de este siglo, que nos fijamos la inflación objetivo y cómo la política monetaria tenía que tener esa política parecida a la británica, y ha tenido unos resultados extraordinarios, y que la tasa de cambio fluctuaría alrededor de unos objetivos muy claros. Eso ha funcionado, y ha funcionado muy bien. Y tuvimos un choque, el choque externo, que ahora también me refiero a él, y la política monetaria se logró adecuar, se devaluó, sirvió de amortiguador, y tenemos para el año entrante unas perspectivas de inflación que son muy positivas. En la última reunión de la Junta del Banco de la República, los cálculos de los técnicos del banco dicen que para este año la inflación va a ser, usted me corrige, ministro, 3,9, y para el año entrante 2,71. De manera que ahí hay un espacio también grande para seguir bajando las tasas de interés. Me pareció una gran decisión que hayan bajado las tasas de interés y que la política monetaria, en lugar de reaccionar, se anticipe y sirva de catalizador y de estímulo al crecimiento económico. Yo creo que Colombia, dentro de América Latina, es uno de los países que tiene una política monetaria más seria. Eso es un factor muy importante en el largo plazo en materia de competitividad. Las vías, la infraestructura, siempre ha sido y sigue siendo un dolor de cabeza para los empresarios. Y ahí nos propusimos hacer toda una revolución. Hace 8 años nos dijimos en la campaña, me acuerdo, hagamos un esfuerzo para tener una infraestructura, unas vías parecidas a las que tienen los países desarrollados. ¿Por qué no vamos a poder construir viaductos y túneles como los que tiene Suiza o Alemania? Y nos propusimos hacer eso. Había que cambiar la institucionalidad, la cambiamos, creamos la ANI. Y
montamos todo el programa de las 4G y montamos el programa de la intervención en los aeropuertos y montamos el programa de la modernización de los puertos. Y mire lo que hemos logrado en relativamente poco tiempo, porque 7 años realmente es poco tiempo en muchos de las políticas de competitividad. Ustedes han visto el aeropuerto El Dorado, hoy es el aeropuerto número 1 en carga de América Latina, número 3 en pasajeros. Yo voy a inaugurar los últimos terminales el mes entrante, en primera semana de diciembre. Ese mes vamos a anunciar, espero que se cumpla, que el aeropuerto va a lograr la misma eficiencia. ¿Y cómo se mide la eficiencia en los aeropuertos? Número de vuelos que salen y entran por minuto, que el aeropuerto de Heathrow, en Londres, que es uno de los aeropuertos más eficientes del mundo. Y ya nos estamos quedando cortos. El domingo pasado anunciamos, allá estuvimos con el ministro de Hacienda en Facatativá, vamos a financiar el complemento del metro de Bogotá, que es el Regiotran, que es un tren ligero que conecta los municipios al occidente de la Sabana con Bogotá para facilitar la movilidad, pero también va a conectar el aeropuerto actual con el nuevo aeropuerto que ya tenemos que construir por el crecimiento tan vertiginoso que hemos tenido en el número de pasajeros y el tráfico aéreo. Y como El Dorado hemos intervenido más de 51 aeropuertos a lo largo y ancho del país. Los puertos, ya tenemos el puerto más eficiente de todo el Caribe colombiano y tenemos el puerto más eficiente de todo el Pacífico latinoamericano. Los 2 puertos más eficientes hoy en día son los colombianos. Y en vías vamos avanzando. Yo sé que hemos tenido algunos retrasos que son normales. Una inversión de esa magnitud es sin duda alguna la inversión más grande que se está haciendo en América Latina, sin duda, y algunos dicen que por lo menos el IFC, el Banco Mundial, dice que es la más grande de cualquier país emergente en materia de infraestructura. Hemos tenido cuellos de botella. ¿Cuál es un cuello de botella que hemos tenido? Nuestro sistema financiero no tiene esa capacidad para poder financiar semejantes obras y ahí hemos encontrado algunas dificultades, pero las estamos arreglando y vamos bien, y vamos, sí, no con el cronograma que nos habíamos previsto, pero vamos avanzando y ustedes ven cómo este país en materia de infraestructura, en materia de vías, es otro. No sé cuántos ustedes van a jugar golf a Payandé, cuántos se demoran hoy ahí entre Bogotá y Villeta y cuántos se demoraban hace unos años. Y así podemos ir en cuántas vías y cuántos sitios en Colombia. Cali, Buenaventura. Si ustedes ven esos túneles, esos viaductos, nada tienen que envidiarle a esos túneles y viaductos que tenían los países, que tienen los países desarrollados. Educación, el capital humano, lo mencionaba Antonio Celia. Ahí hemos puesto nuestra prioridad. Sabemos que la educación tiene que ser la inversión más importante, porque si no invertimos en educación no vamos a ser nunca competitivos. Y la educación además genera una serie de efectos colaterales muy importantes también para ser competitivos, cada vez más competitivos. Por eso pusimos la educación como el sector más importante, llevamos 4 años, va creciendo la brecha entre la educación y los demás sectores. Pero no solamente es meterle plata, hemos puesto en marcha toda una política de primera infancia, que es donde la rentabilidad social es la más alta de cualquier inversión, porque ahí es donde comienzan las desigualdades. Tenemos el programa de 0 a Siempre, que ya tiene una cobertura de más de 1.200.000–300.000 niños de los sectores más vulnerables totalmente cuidados para que lleguen al colegio en buenas condiciones. Hicimos de la educación pública una educación gratuita del grado 0 al grado 11. Hemos aumentado el acceso a la educación superior
en más de 14 puntos. Lo recibimos en 37%, va en el 51,5%. La meta era 50% y lo vamos a entregar en 57%, Dios mediante. Y le hemos invertido mucho dinero también a las universidades públicas. Y en materia de calidad, Toño mencionaba el programa de Todos Aprender. Es una innovación dentro del proceso de mejorar la calidad que ha sido muy exitosa. Hace 2 semanas celebramos los 5 años de ese programa que pusimos en marcha cuando María Fernanda Campo era ministra de Educación. Nos copiamos un sistema que había en la Universidad de Liverpool. Ha tenido un gran éxito y está teniendo unos resultados muy importantes en las pruebas Saber, en las pruebas PISA. Pero no solo eso, capacitando también docentes. Aquí estuvo el primer ministro de Finlandia hace 4 días, 5 días, primera vez que viene un primer ministro de Finlandia a Colombia. Nos decía, mire, ustedes están haciendo muy bien lo que quieren hacer en materia de educación. Finlandia es nuestro referente, es el país que tiene la mejor educación, por lo menos el que sale mejor calificado en las pruebas PISA. Están haciendo lo correcto. Ahí hay que, por supuesto, insistir. La capacitación del SENA. Nos propusimos que el SENA fuera más pertinente, más útil para el sector productivo. Hicimos un gran esfuerzo en tratar de hacer más coordinación entre las expectativas del sector privado y la capacitación del SENA. Y miren la cifra que les voy a dar sobre la eficacia del SENA como capacitador y como generador de empleo. Cuando llegamos al gobierno hace 7 años, el SENA tenía un número X de aprendices y de esos aprendices, de esos que se capacitaban, 1 de cada 4 salía con empleo. Dijimos, eso no puede ser. Tenemos que hacer pertinente esta capacitación y aumentar ese número para que ojalá la gran mayoría de los aprendices del SENA, cuando se capaciten, salgan con un empleo y un empleo digno. Teníamos el 25%, 1 de cada 4. Hoy tenemos casi ya el 70% y yo espero que al final del gobierno podamos entregar el 75%. 3 de cada 4 aprendices salen con un empleo digno, capacitados, y estamos permanentemente revisando los cursos, el tipo de capacitación que estamos haciendo y en permanente contacto con el sector privado. Si vienen unos inversionistas que nunca habían venido a hacer algo diferente, ustedes necesitan mano de obra, tráiganos o denos la información y comenzamos a capacitarles esa mano de obra. Y eso está teniendo un buen resultado. Y ese, diría yo, que es uno de los factores que en este momento los inversionistas extranjeros más están apreciando, la calidad de la mano de obra colombiana. No solamente salidos del SENA, los profesionales colombianos son hoy muy apetecidos. Que nos falta mucho, por supuesto, pero miren, también les voy a dar un dato que nos debe hacer sentir orgullosos. Cuando comenzamos a medirnos en las pruebas PISA, estábamos de último. Entre todos los países que se miden de América Latina, en las pruebas PISA estábamos de último. Las últimas pruebas PISA pasamos al 4.º lugar, muy cerquita de Costa Rica y Uruguay, que son segundo y tercero, y redujimos muchísimo la brecha con el campeón, que es Chile. Y el deseo, la ambición, el objetivo de ser el país mejor educado de América Latina lo tenemos presente para el año 2025 y si seguimos con esa tendencia lo vamos a lograr. Otra objeción, otra crítica que siempre teníamos de interna y externa. La economía colombiana nunca va a tener un impacto real mientras no sea más incluyente. Tenemos demasiada informalidad, tenemos demasiados pobres, las diferencias entre los ricos y los pobres no va a permitir que Colombia sea un país competitivo. Y era cierto, y
cierta forma sigue siendo cierto porque las diferencias siguen siendo abismales, pero ahí hemos avanzado enormemente, enormemente, innovando inclusive. Cuando llegamos al gobierno, dijimos, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que hacer algo que tenga más impacto. Y nos fuimos para Londres al Instituto de Desarrollo Humano que dirige el premio Nobel Amartya Sen, que había sido profesor mío. Y les dijimos, ¿por qué no nos ayuda a montar un plan piloto de la teoría que usted ha defendido durante tanto tiempo y por la cual se ganó el premio Nobel? Medir la pobreza en otra forma, diferente a la pobreza por ingresos, que es la tradicional. Y me dijo, perfecto, y nos mandó un equipo, y montamos toda una institucionalidad, el índice de pobreza multidimensional, y eso ha tenido un gran éxito y unos resultados muy impresionantes, entre otras cosas porque nos ha ayudado a focalizar mucho más la inversión social, donde más impacto tiene para luchar efectivamente contra la pobreza y la pobreza extrema. Y eso fue lo que hicimos. Creamos el Departamento de Prosperidad Social, creamos todo un ejército, yo lo llamo el ejército social. Muchos de ustedes han ido a ser parte de ese ejército social por un día. Se van a donde las familias y les preguntan con un catálogo, con un inventario de necesidades. Usted tiene libreta militar, usted tiene acceso a salud, cómo está el piso de su casa, cuánta gente vive por cada cuarto en su habitación. Y hay 45 factores. Y cada familia poco a poco va superando esas necesidades y las vamos graduando. Y con ese nuevo sistema de medir y de aplicar la política social, hoy podemos decir con mucho orgullo que somos el país de América Latina que más ha bajado la pobreza y la pobreza extrema en los últimos 6, 7 años. Más de 5.100.000 colombianos han salido de la pobreza y la pobreza extrema se ha reducido a la mitad. Y por primera vez en muchísimos años, el crecimiento económico ha sido un crecimiento donde las desigualdades comienzan a reducirse en lugar de seguirse aumentando. El famoso coeficiente Gini ha bajado sustancialmente y el coeficiente Gini de las regiones sí que ha bajado con una reforma muy importante, que fue la reforma a las regalías, en donde decidimos que se iban a distribuir entre todos los municipios y todos los departamentos y no en unos pocos. Y ahí el efecto en cerrar brechas entre regiones ha sido extraordinario. De un coeficiente Gini que teníamos cerca al punto 90, estamos alrededor de punto 40 en menos de 7 años. Ese es un resultado muy importante, que nos falta mucho, sí, pero hemos avanzado sustancialmente. Ese cuello de botella en la dinámica económica la estamos resolviendo, que todavía tenemos muchos pobres, por supuesto. 23% de la población sigue siendo pobre, 8% sigue siendo pobre extrema. Demasiados, pero hemos avanzado sustancialmente. Y podemos seguir con muchísimos de esos cuellos de botella que eran impedimentos a mejorar nuestra competitividad. La propia institucionalidad, que es tan importante. Yo, con todos los problemas que tenemos, la institucionalidad colombiana es una institucionalidad que funciona. A mí el temor que me da es que si seguimos desprestigiando nuestras instituciones, ahí sí nos puede suceder algo parecido a lo del vecino, que es que la gente deja de creer en cualquier cosa y sobre todo en sus instituciones, y ese es tal vez el peor de todos los resultados de un proceso que lo que busca es mejorar y fortalecer las instituciones. En estos últimos meses se han venido reuniendo las diferentes jurisdicciones del sector judicial y les he dicho en repetidas ocasiones, las instituciones no delinquen,
delinquen las personas que componen esas instituciones. Contra ellos tenemos que actuar y con toda la contundencia, pero no podemos actuar contra la institución, porque estamos actuando contra nuestra democracia, porque la democracia no es nada diferente a un conjunto de instituciones que hacen funcionar y hacen cumplir nuestra Constitución. Y eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta, y yo le digo a mis ex colegas periodistas mucho eso. Ojo con seguir desprestigiando las instituciones. Desprestigien las personas que se equivocan, que son corrompidas, y no tengan contemplaciones contra ellas, pero no podemos caer en la trampa de acabar con las instituciones, que es una reacción normal, emotiva, pegarle una patada a la mesa, borrón y cuenta nueva. Eso generalmente no resulta adecuado y conveniente. Y ustedes, como sector privado, ahí pueden jugar un papel muy importante en manejar esas crisis, como la crisis de la corrupción en la justicia, con cabeza fría, con contundencia, pero con cabeza fría, manteniendo el norte. Y creo que lo que decía Antonio también es cierto: más decretos, más leyes. El estatuto anticorrupción que aprobamos al comienzo del gobierno, el más severo que haya aprobado cualquier gobierno, y creo que cualquier gobierno aquí y en el exterior. Se nos fue la mano, se nos fue la mano, y aún así ustedes han visto lo que ha sucedido. Pero ahí también entran la otra parte de las instituciones. Hay un premio Nobel de Economía, profesor Douglas North, que hablaba de las instituciones formales y las instituciones informales. Las formales son las que nos rigen nuestro comportamiento por escrito, es decir, las constituciones, las leyes, los decretos. Las informales son las que rigen nuestro comportamiento por tradición, por cultura, por hábito, lo que nos enseñan en la casa, lo que nos enseñan en el colegio, los valores y los principios. Ahí es donde tenemos que nosotros hacer un gran esfuerzo, que es mucho más efectivo y donde más necesitamos. No necesitamos más instituciones formales, necesitamos reforzar nuestras instituciones informales. Tenemos muchas más falencias, la formalidad, los informales. Ahí hemos también hecho un gran esfuerzo. Por primera vez el año antepasado comenzamos a ver más formales que informales, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos todavía el 49%, 48 y pico por ciento de informalidad. Eso es totalmente exagerado, no es aceptable, y ahí tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. Venimos de 60, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo ahí. Tenemos también la conectividad tecnológica, el uso de la tecnología. ¿Cómo podemos usar esa tecnología mejor para aumentar algo que es la palabra mágica, donde creo que debe estar el futuro del crecimiento económico? Y es la productividad. ¿Cómo mejoramos nuestra productividad? Ese ha sido un mal de América Latina en general. Colombia no es una excepción. No hemos podido hacer lo que han hecho los países asiáticos, que un componente importante de su crecimiento es mejoras en la productividad. Pero para eso teníamos que establecer una base tecnológica que nos ayudara a aumentar esa productividad. Nos propusimos conectar a todos los municipios en Colombia con fibra óptica y banda ancha. Lo logramos, contra viento y marea. Todos nos decían que no prometiéramos lo que no podemos cumplir, lo cumplimos. El gran reto ahora es cómo logramos llevar de los puntos donde llegó esa fibra óptica y banda ancha a los colegios rurales, por ejemplo, esa tecnología. Y eso va a tener un impacto, y ya está teniendo un impacto en la productividad enorme. Es ahí un gran reto. No logramos esa segunda fase, no había tiempo, pero creo que lo que vamos haciendo es algo bien importante.
Y por eso estamos además distribuyendo tabletas y computadores por el país entero para incentivar a los niños, a los jóvenes a usar la tecnología. ¿Para qué? Para que tengan el mismo acceso a ese maravilloso mundo de la tecnología. Los más pobres, que tienen los más ricos en Bogotá, pero también en Miami y en Nueva York. Y eso está comprobado que es un factor importantísimo para mejorar la productividad de un país. A mí me produjo una gran satisfacción que estuvimos en un municipio hace 10 días. Estuvimos con el señor embajador de Estados Unidos porque la USAID nos está ayudando a formalizar los terrenos donde está el colegio de un municipio que se llama El Castillo, en el departamento del Meta, una vereda que se llama La Cima. La gobernadora del Meta nunca había ido allá, nunca se había atrevido a ir. El recién nombrado ministro de Agricultura, que es llanero, que es del Meta, nunca había ido allá. Yo nunca me había atrevido. Hace 2 años no me atrevía yo a venir aquí. Estábamos allá con el embajador americano, con la USAID, y fuimos al colegio y hablé con los niños. Le dije, ¿y ustedes qué quieren, niños? ¿Qué les gustaría? Y me dijeron, pues ojalá nos dieran de almorzar, un comedor, e internet, que eran internet. Y ya la tecnología está lista para llevar de la cabecera municipal a ese colegio el internet. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso va a ser un paso importantísimo. En fin, lo que les quiero decir es que hemos avanzado enormemente. La inversión, esa inversión que hace 25 años o que hace 7 años decíamos, tenemos que aumentarla porque ese es el factor más importante para el crecimiento económico. La inversión la tenemos en el punto más alto de nuestra historia, casi el 28%, el más alto sin duda alguna de toda América Latina. Tenemos una inversión mucho más alta que cualquier otro país de América Latina y yo creo que la podemos seguir aumentando. La inversión extranjera directa, el año pasado, América Latina, por los problemas que hemos tenido, se bajó en un 7,5%, casi 8%. En Colombia subió 16%. Y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para seguir aumentando, porque ese va a ser un factor importantísimo en uno de las variables de competitividad más importantes y es el crecimiento económico. Que estamos creciendo hoy menos que lo que podíamos crecer, sí, es cierto. Y que hemos tenido un año difícil, también es cierto. ¿Que estamos contentos con este crecimiento? Por supuesto que no. Pero es que nos tocó ajustarnos a un choque que hacía mucho tiempo no estábamos sometidos. El choque externo con la baja de los precios del petróleo, a mucha gente no han entendido la magnitud del choque. Esto fue tan duro, y eso no lo dice el gobierno, lo dice Fedesarrollo, tan duro como el choque externo que sufrimos en los años 30 de la Gran Depresión o después de la Guerra de los 1000 días, a comienzos del siglo pasado. Ese choque externo lo manejamos de una forma pragmática, con unos objetivos muy claros. No podemos permitir que se sacrifique las políticas fundamentales del empleo, de la lucha contra la pobreza y hagamos lo posible por mantener la inversión en los sectores que mantienen el crecimiento económico. Y no lo dice el gobierno, lo dicen todas las entidades multilaterales. La forma como Colombia manejó semejante problema, semejante choque externo, ha sido una forma muy adecuada. Ahí están los resultados. Las calificadoras de riesgo no nos han bajado la calificación, no nos la bajaron, nos aplaudieron, por el contrario nos dijeron, mire, ustedes mantuvieron en una situación tan difícil la regla fiscal y la responsabilidad fiscal que Colombia siempre ha querido mantener, que es un factor de confianza enorme. Y por eso
Argos puede salir a los mercados internacionales y hacer emisiones exitosísimas y otras empresas porque hay confianza de los inversionistas en la capacidad de la economía hacia el futuro de poder tener buenos resultados. Eso es un ingrediente importantísimo en materia de competitividad. Ahora, que faltan muchísimos temas, que hemos fallado en otros, sí, que no hemos hecho la reforma pensional, de acuerdo, no hemos hecho la reforma pensional. ¿Habrá que hacerla en algún momento? Sí, habrá que hacerla. Estamos estudiando cómo podría hacerse de la mejor forma, que tenga el mayor impacto positivo y el menor impacto negativo, pues como diría Perogrullo, pero eso ya lo estamos estudiando con la Comisión del Gasto Público, que también va a dar una serie de recomendaciones sobre cómo hacer más eficiente todavía el gasto público colombiano. Ustedes se quejaban, pero muchísimo, y con razón. Es que aquí cuesta mucho contratar a la gente. El impuesto al empleo. El empleo, por eso tenemos esas cifras de desempleo tan altas. Teníamos las cifras de desempleo más altas de América Latina. Hicimos la reforma donde redujimos a la mitad los parafiscales. A la mitad. Eso fue un avance importantísimo. Lo que se ahorra, aquí tengo unas cifras en materia de impuestos, lo que se ahorra en el sector privado en materia de parafiscales son 16.2 billones de pesos, reducción en los impuestos a la nómina. Lo que me lleva a otro aspecto que es importante que tengamos claridad y sinceridad sobre lo que realmente es, porque al gobierno lo atacan y hay muchos que van por el exterior diciendo no inviertan en Colombia porque allá los impuestos son leoninos confiscatorios. Y efectivamente teníamos unas tasas de impuestos muy altas. Cuando llegamos al gobierno hicimos un ejercicio, lo presentamos Bruce en su asamblea en la ANDI, una empresa promedio con activos de 15.000 millones de pesos, unas utilidades de 1.000 millones, una empresa, digamos, mediana, promedio. En el año 2010, de esos 1.000 millones, efectivamente pagaba 728 millones en impuestos, o sea, una tasa del 72%, que a todas luces era exagerada, demasiado, y en eso estábamos de acuerdo. Pero hemos hecho una serie de reformas, entre ellas bajar el parafiscal, entre ellas eliminar, porque se va a eliminar, hay algunos que están diciendo, es que vamos a eliminar el impuesto al patrimonio, y ya lo eliminamos. Lo que pasa es que lo eliminamos gradualmente y el último impuesto al patrimonio se va a pagar este año. El año entrante ya no se va a pagar un impuesto al patrimonio. Y ese impuesto al patrimonio le representa al sector privado 5.4 billones de pesos. Redujimos también el impuesto de renta y el llamado CRE. Eso va a tener un ahorro de 51 billones de pesos. O sea que en lo que va corrido del gobierno le hemos aliviado la carga tributaria al sector privado en 26.7 billones de pesos, que no tienen hoy que pagar o que no tendrán el año entrante que pagar, que pagaban en el año 2010. Y esa empresa que pagaba 728 millones de pesos de impuestos pagará 360 millones de pesos de impuestos. Que el 36% de impuestos sigue siendo demasiado alto, puede ser. Y si Trump logra reducir los impuestos al 20%, sí, vamos a estar en una desventaja. Pero hemos reducido casi a la mitad los impuestos de las empresas del sector privado, lo que pagaban efectivamente en estos últimos 7 años. Y la pregunta es, ¿y de dónde sale
los recursos y seguimos bajando ese impuesto para hacer la inversión social, la inversión en infraestructura, todo lo que este país todavía necesita, porque, como les digo, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y en materia de crecimiento económico, yo estoy absolutamente convencido de que nosotros vamos rápidamente a volver a recuperar las tasas de lo que llaman los economistas, la tasa de potencial de crecimiento, que es alrededor del 5%, que eso vamos a volver a tener tasas de ese nivel relativamente poco, porque lo que hemos querido hacer con todos esos problemas internos y problemas externos, los choques que hemos tenido, es mantener lo que llaman los economistas los fundamentales, una economía sólida. Y eso es lo que quisiera que ustedes se llevaran como mensaje también. Hoy tenemos una economía más sólida y unos instrumentos de política económica que garantizan hacia el futuro más solidez de lo que teníamos hace 7 años. Y hemos hecho un esfuerzo para algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta cuando vayan a escoger al próximo candidato presidencial. Nosotros nos hemos preocupado por construir sobre lo construido. No hay tal que nosotros vinimos a hacer borrón y cuenta nueva. A mí me llaman traidor y todo lo que usted quiera, pero aquí no hemos cambiado en lo fundamental las políticas correctas que heredamos, ni en seguridad, ni en equidad, lo que llamaban la cohesión social, ni en la confianza inversionista. Todo lo contrario, hemos querido mejorar la confianza inversionista y ahí está. Nos dieron grado de inversión, nos subieron la calificación y hoy estamos vendiendo bonos a un precio mucho más bajo de lo que teníamos antes. Cohesión social, ahí están los indicadores sociales. Repito, nunca se ha bajado la pobreza extrema, las desigualdades como en estos 7 años. Y en materia de seguridad, y con eso termino, en materia de seguridad, acuérdense lo que me dijo el inversionista americano hace 25 años, mientras ustedes no estén en guerra, no termine esa guerra, la inversión realmente no va a llegar a Colombia. Esta guerra había que terminarla. Algunos dicen que esa guerra la hubiéramos terminado continuando con lo que veníamos haciendo. La seguridad democrática, que fue muy efectiva, sin duda alguna fue muy efectiva. Yo fui parte de esa seguridad democrática. Pero mantener lo que traíamos nos hubiera llevado 20 o 30 años más de una guerra que a uno se le olvida muy rápidamente lo que era esa guerra. Hagan composición del hogar a lo que cada uno de ustedes vivía hace 10 años, hace 7 años, cuando las FARC estaban vivitas y coleando, debilitadas sí, pero vivitas y coleando y con una capacidad enorme de hacer daño. Doctor Felipe, ¿usted cuántas veces que uno va a Napoima o iba a Napoima y no iba por miedo hace 10 años? Yo no iba a Napoima muchas veces porque decía que el chiste era, al otro lado está el Bono Jojoy. Ahí está el Bono Jojoy y que la casa más cotizada del conjunto de Napoima, doctor Jorge Ramírez, usted tenía una casa muy linda allá. En Mesayeguas era la casa que quedaba más cerca de la montaña porque era la que le iba a tocar caminar menos y lo secuestraban. Ese era el chiste que hacían. Hoy no tenemos FARC. Hoy no tenemos FARC. Que cometieron el gravísimo error político de mantener el nombre, pues allá ellos. Pero hoy no hay FARC. ¿Y por qué no hay FARC? Porque hicimos una negociación. Y en una negociación se tiene que hacer transacciones, compromisos. Y hicimos unos acuerdos y pusimos unas líneas rojas desde el comienzo de la negociación, muy claras.
En esta negociación no vamos a negociar nuestras fuerzas militares, nuestra policía, no vamos a negociar nuestro modelo económico, no vamos a hacer la revolución por decreto, no vamos a negociar la propiedad privada, no vamos a negociar nuestras políticas comerciales o de impuestos. Vamos a negociar cómo esta gente entrega sus armas y continúa con su lucha política, pero por las vías democráticas. Y vamos a asegurar que no va a haber impunidad, pero sí vamos a tener que ser generosos, porque de otra forma no entregan las armas, de otra forma continúan en la guerra. Es que eso es lo que no hay que perder de vista. Hagan composición de lugar al momento en que estaban las FARC vivitas y coleando, diciendo, acuérdense lo que decían, nosotros entregar las armas no hay la menor posibilidad. Nosotros someternos a la Constitución y las leyes colombianas, no, es que las hemos combatido durante 50 años, nosotros no vamos a someternos a esa Constitución, esas leyes de este Estado opresor. Hagan una doble columna de lo que decían hace 10 años y lo que hoy está sucediendo. ¿En qué terminaron? Sometiéndose a la Constitución, sometiéndose a las leyes, sometiéndose a la justicia, una justicia que acordamos para que los máximos responsables no salgan impunes. Tienen que decir la verdad y tienen que pagar. ¿Cómo pagan? Que ese es uno de los factores que más reacción ha generado. No pagan con cárcel, con barrotes, pero pagan de otra forma, con una justicia reparativa, restaurativa, que es además una justicia que está surgiendo en el mundo entero sin necesidad de hacer acuerdos de paz. Es una nueva justicia, lo hablábamos con el primer ministro de Finlandia, ya esa justicia restaurativa ya la tienen funcionando hace mucho tiempo, que generalmente manda uno un criminal a la cárcel y cuando sale más criminal de lo que estaba cuando entró. Eso hay que cambiarlo. Y entonces nosotros lo que hicimos fue un acuerdo para que esta gente entregara sus armas, entregaron sus armas. Yo asistí personalmente hace unas semanas a la entrega de la última arma de las FARC. Se la entregamos a un soldado alemán que cogió con una sierra y la destruyó, la última arma de las FARC. Y algunos dicen es que no entregaron todas las armas. Les cuento algo. No ha habido un proceso en la historia de los procesos de paz en el mundo donde una guerrilla haya entregado tantas armas por guerrillero como en el caso colombiano. En Guatemala fue el 30% del número de armas frente a los guerrilleros. En Irlanda lo mismo, en Irlanda más se demoraron 10 años en entregar las armas. Y así, comparativamente hablando, Colombia no lo dice el gobierno, lo dice un instituto que sigue los procesos de paz del mundo entero hace 30, 40 años y que dice, el acuerdo colombiano es el más completo, el más complejo, el más exitoso y está monitoreando el cumplimiento de los acuerdos y dice la entrega, lo que llaman el decommissioning de las armas, la entrega a Naciones Unidas y destrucción de esas armas fue del proceso más rápido. Menos de un año, es que acuérdense que no llevamos ni siquiera un año todavía de haber firmado el acuerdo de paz. Pero ya no hay FARC. Y en materia de seguridad, sí hay problemas de seguridad ciudadana, por supuesto que hay. Que los coletazos de una guerra de 50 años se están viendo en algunas regiones, por supuesto. Eso es previsible, es normal. Pero ya no tenemos una guerra con esta organización que tenía una inmensa capacidad para seguir haciendo daño y para seguir retrasando el desarrollo colombiano. Y ahora tenemos un cese al fuego con el ELN por primera vez en la historia y yo aspiro a que ellos se suban al tren, reflexionen y vean que el tren de la historia los está dejando. Tenemos las fuerzas militares mejor preparadas y mejor capacitadas de nuestra historia.
Tenemos la mejor policía, que estamos exportando el conocimiento que hemos venido acumulando en materia de seguridad a otros países. O sea que tenemos la posibilidad y nunca negociamos nada que tuviera que ver con la doctrina militar o nuestra política criminal o de policía con las FARC. ¿Qué iban a pasar con esas instituciones? Las seguimos modernizando. Y está por último el tema que está en este momento sobre el tapete, que es la JEP. Hagan un poco de composición del lugar. Acuérdense, cuando comenzamos a discutir, esa gente nunca se va a someter a ningún tipo de justicia, y ellos mismos lo decían. Pero si es que ningún grupo guerrillero en la historia ha entregado sus armas para someterse a una justicia, pues ellos entregaron sus armas para someterse a una justicia. ¿Qué tipo de justicia es? Se llama justicia transicional, que fue creada por un tratado internacional, el Tratado de Roma, precisamente para hacer una justicia diferente, para aplicar justicia, pero diferente. Y se llama la justicia transicional, que es para cerrar los conflictos. No es para dejarlos abiertos, no es para mantener viva las heridas ni la sed de venganza, es para cerrar los conflictos. Y en ese orden de ideas ha surgido el tema de los terceros, porque la justicia transicional, lo dice el propio Tratado de Roma, es para todas las partes involucradas en el conflicto. Y yo les prometí a los militares que nunca se repetiría, se lo dije desde el primer día, nunca se repetiría, por lo menos no bajo mi mandato, lo que sucedió en el pasado. Que los soldados y los oficiales que estaban defendiendo la democracia acababan con 40 años de cárcel y los que estaban atacando las instituciones acababan elegidos en los puestos populares. Que los beneficios que se le darían a unos se le darían a ellos también. Promesa que hice en el fuerte de Tolemaida apenas inicié el proceso de paz. Y eso se ha venido cumpliendo rigurosamente. Y hoy la JEP tiene exactamente eso, un tratamiento diferenciado en el sentido de que nosotros partimos de la base que todo lo que ha hecho nuestra fuerza pública, nuestros héroes de la patria, nuestros soldados de tierra, mar y aire, nuestra policía, es legítimo, porque ellos estaban defendiendo la democracia. Si cometieron algún crimen, pero presumimos su legalidad. En cambio, con las FARC, todo lo que estaban haciendo se presume ilegal, porque ellos estaban en contra del sistema. Es un enfoque diferenciado. Pero cuando vamos a sancionarlos, la sanción va a ser equivalente, no más de 8 años o no más de 5 años para crímenes de lesa humanidad y amnistía para crímenes más bajos, a los dos. Y entran los terceros, que aquí ha habido toda clase de desinformación. Lo hablábamos ayer con estos señores del Observer y la CBS que me decían ejemplos de lo que llaman los fake news, las noticias falsas. Yo les conté lo de la ideología de género y el capítulo de género en el referendo. Ese es un caso típico de cómo tergiversaron completamente una buena intención, que es darle a las mujeres un tratamiento más adecuado, más positivo en el posconflicto, porque las mujeres han sido las más víctimas de las víctimas, y eso lo convirtieron en una forma de introducir en la Constitución la destrucción de la familia colombiana. Y ahí veíamos a los curas y muchos pastores diciendo: no voten por el acuerdo de paz porque van a destruir la familia colombiana. Ese era un caso típico, ejemplo de las noticias falsas. Y el otro ha sido el que van a meter a todos los empresarios, a todos los otros colombianos a la cárcel a través de la JEP. ¿A quién se le ha ocurrido semejante estupidez? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Con muchos de ustedes, usted, Bruce, es testigo, hemos negociado no sé cuántas veces el tratamiento
de los llamados terceros. Y solamente, óigase bien, aquellas personas, y no conozco ninguna, que haya sido determinante y que en forma sistemática, o sea, repetitiva, haya cometido un crimen de lesa humanidad o haya sido el socio de alguien que haya cometido crimen de lesa humanidad, podrá ser llamado por la JEP. El resto no tiene nada que temer, todo lo contrario. El propio fiscal ha dicho, el fiscal anterior también, hay más de 13.000 folios donde mencionan a Raimundo y todo el mundo. Muchísimos empresarios mencionados en los folios, que porque pagaron, que porque los extorsionaron, ellos no tienen nada que temer, ellos son víctimas. Y si quieren, pueden decir, yo estuve pagando durante 2 años a este grupo, pues porque si no pagaba me las llevaba. Y con eso queda totalmente limpio en la justicia ordinaria. Si no quiere presentarse, no tiene que presentarse. O sea, es una oportunidad única. Yo no sé por qué todavía algunos insisten, no, es que van a meter a 48 millones, eso va a ser una cacería de brujas. De eso no se trata la justicia transicional, es para cerrar el conflicto. Yo soy el más interesado en que eso se cierre lo más pronto posible. De manera que me da pena que me haya extendido un poco más de la cuenta, pero yo quería como hacerles un panorama de que sí, nos falta mucho y tenemos problemas, pero lo que Colombia ha avanzado ha sido extraordinario y lo que podemos seguir avanzando. Ojalá que la persona que venga a sucederme también sobre lo que hemos construido siga construyendo, que nos hemos equivocado en muchas cosas, sí, ahí se pueden corregir, y si hay políticas que no están funcionando, pues se corrigen, pero en lo básico, en lo fundamental, hemos avanzado muchísimo, así lo reconoce el mundo entero, y con una serie de victorias tempranas como la que espero podamos ahorita presenciar, esos casos muy concretos, y les cuento en 2 minutos la historia. Fui al comienzo del gobierno, invitado por el presidente Obama a la Casa Blanca, y me dio una entrada de aguacate. Entonces le dije, presidente, ¿este aguacate de dónde es? Entonces preguntó, de México. Pero es que nosotros producimos unos aguacates muy ricos, y yo le prometí a unos campesinos de los Montes de María que no descansaría hasta no ver esos aguacates de los Montes de María, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado, en los supermercados de Miami o de Nueva York. Y desde eso fue hace muchos años, 5 años, 6 años. Y entonces me dijo, bueno, trabajemos. Y hemos trabajado 5 años, duramos 5 años para ver lo que vamos a ver ahora, que finalmente los aguacates colombianos van a poder entrar, el aguacate Hass, al mercado norteamericano. ¿Sabe cuánto importa Estados Unidos en aguacates? $1.600 millones. 1.600 millones de dólares. ¿Sabe cuánto exportamos nosotros? $171.000. Ahí tenemos ese potencial. Y el aguacate nuestro es muy competitivo. Tenemos lo mismo que en la caña de azúcar, la gran ventaja que podemos producir todo el año, otros países no, y por eso rápidamente vamos a aumentar una participación. Pero esto que vamos a ver es uno de esos esfuerzos, como los tomates, por ejemplo, que van a reemplazar los tomates chilenos en nuestra salsa de tomate fruco, que ya también estamos listos para hacerlo, y victorias así de ese tipo son las que nos van a permitir ser cada vez más competitivos. Entonces, ¿cómo tenemos? ¿Está el ministro de Agricultura ya? Lo que van a presenciar es el primer contenedor de aguacate Hass que se va para Estados Unidos. Pero entonces, mire, entonces, ministro de Agricultura, si me está oyendo, es que como me extendí tanto se va a aburrir.
A ver, ¿dónde está? A ver. Bueno, entonces aquí estamos con el embajador que está ávido para irse a viajar a Estados Unidos y poder comprar por primera vez aguacate colombiano. Entonces, ¿por qué no rápidamente nos hacemos el procedimiento para cerrar ese contenedor y despachar esos aguacates para el mercado norteamericano? Adelante, ministro. Aquí ya estamos con nuestro ministro y ya le vamos a dar paso a esta primera exportación de aguacate Hass a los Estados Unidos. Buenos días, señor presidente. Hoy estamos reunidos en el puerto de Condecar de Cartagena celebrando la primera exportación de aguacate Hass a Estados Unidos. Para nosotros es un honor que usted haga parte de este evento, porque gracias a usted, señor presidente, este sueño que empezó hace más de 10 años, hoy es una realidad. Presidente, hoy nos acompañan precisamente los 4 grandes protagonistas de esta historia, los exportadores Wexon Fruit Colombia y el Grupo Catama, así como los productores propietarios de las fincas Viterbo y El Bosque, ubicados en Pácora, Caldas. Presidente, le cedo a usted la palabra. No, la palabra la tienen ustedes allá, el exportador Pedro Aguilar. Ahí está con usted, uno de los exportadores. Buenos días, presidente. ¿Dónde está Pedro Aguilar? Este es Pedro Aguilar, el exportador. Es que hay otro Pedro Aguilar. Hay varios. A ver, ¿dónde está Pedro Aguilar? Muy bien, Ahí está, adelante. aquí. Bueno, entonces cuéntenos usted un poco qué está pensando de lo que está pasando. Bueno, mil gracias, señor presidente. Un cordial saludo para usted y para sus compañeros en el Foro de Competitividad. Para nosotros, pues, ese es un evento de la mayor relevancia. Después de varios años, como usted lo venía diciendo, de un esfuerzo muy grande entre las instituciones y el sector privado, en particular con el apoyo del ICA y del Ministerio de Comercio Exterior y de Agricultura y de otras entidades como el Departamento de Agricultura y su oficina de EIFIS de la Embajada de Estados Unidos, logramos sacar este primer contenedor que cumple con todas las normas exigidas por el mercado y que, por supuesto, señor presidente, va a tener varios impactos en la industria, unos inmediatos, como va a ser el incremento de las zonas productivas, el aumento de las exportaciones, que como usted mencionaba, hace 6 años hacíamos menos de $200.000 y hoy el sector está llegando a los $60 millones en exportaciones. Hoy casi todo, el 95% para el mercado europeo, pero ya pronto iniciaremos esa diversificación de nuestro portafolio de clientes hacia el mercado de Estados Unidos. Hay otros impactos muy importantes para mencionar, como es el incremento de la inversión extranjera y nacional, la vinculación de nuevas zonas productivas y otros departamentos. Hoy estamos trabajando en 7, pero creo que hay departamentos como Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes, la costa atlántica que se van a vincular al proceso productivo del aguacate Hass. Va a haber también unas implicaciones maravillosas, como va a ser traer zonas que estaban vinculadas al conflicto y de esa manera aprovecharse de los parámetros que usted ha definido anteriormente, como es la ley SOMAC, que trae unos beneficios fiscales para los inversionistas nuevos, y un evento de una gran relevancia que es el impacto social. Hoy por hoy el sector está generando más de 20.000 empleos directos formales en el campo y en la medida que el desarrollo de los árboles madure y haya mayor disponibilidad de fruta, vamos probablemente a duplicar un poco más este número de empleos directos formales en el sector rural, lo cual trae unos beneficios muy importantes. También nos obliga a una mayor interrelación con el sector institucional. Poder exportar a Estados Unidos implica trabajar mucho más de la mano con el ICA, una entidad cuyo rigor y profesionalismo ha sido muy importantes para el logro de este primer esfuerzo que lo hacemos entre todos. Sin duda debo mencionar la importancia de los productores, en particular de mi productor, que en esta ocasión pudo cumplir con todas sus reglas y con todos los parámetros para poder darle a esta oportunidad al país.
Para finalizar, simplemente, señor presidente, debo decir que el aguacate Hass debe ser una punta de lanza en el mercado para ayudar a construir una imagen de reputación de país proveedor de otras frutas, y debemos capitalizar las experiencias de nuestros hermanos mayores como el banano y las flores, que han sido sectores ya consolidados en mercados externos y que pueden además ayudarnos a consolidar el nuestro. Debo unirme un poco a sus palabras y en algún momento decirle, señor presidente, al final, uno de los mayores beneficios que trae la apertura de este mercado es que nos llena de optimismo. Y le agradezco mucho por lo que usted ha mencionado, porque el optimismo en el sector rural hoy es realmente importante. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Y la pregunta ahora es para quien está produciendo el aguacate, que es Yeli Vallejo. ¿Cuáles fueron los desafíos y qué tan difícil ha sido producir el aguacate para tener las condiciones de poderlos exportar al mercado norteamericano? Buenos días. Ha sido un gran desafío de 4 años monitoreando, acompañados del ICA, para poder sacar una fruta perfecta, limpia y poder pasar todos los filtros para poder exportar a los Estados Unidos. En cuanto a mano de obra y todo, el pueblo como tal ha sido, pues, hemos abastecido, pues, que dándole mucha mano de obra al pueblo y todo. Yo lo que digo es, nosotros cuidamos mucho esa fruta, el ICA nos acompaña, todo, pero presidente, yo le pido por favor que nos colabore con las vías, porque de nada vale uno cuidar una fruta, sacarla perfecto, no descargarla duro y todo, para que la purguemos en el camino. ¿Usted Estamos dónde, sacando ese aguacate por un camino de herradura. ¿Dónde produce el aguacate? ¿En qué municipio? En Pácora Caldas. Bueno, entonces mire, la Federación de Cafeteros, ¿dónde está la Federación de Cafeteros? Bueno, aquí están. El doctor, y aquí con el ministro de Hacienda y el ministro de Transporte, pero es que les voy a decir, le voy a contar una noticia. Hace una semana aprobamos en una instancia que se llama Locat Paz las inversiones que van a sumar, si se suma lo de los gobernadores y el gobierno nacional, más de $1 billón solamente para vías terciarias que tienen como prioridad número 1 facilitar los corredores que ayuden a los campesinos y a los agricultores a sacar sus productos de las zonas donde hoy no tienen buena infraestructura. Y para hacer eso más rápido, en los departamentos cafeteros como el departamento de Caldas, quien va a estar encargado de hacer esas vías, de ejecutar todo lo que vamos a invertir, es la Federación de Cafeteros, que tiene una gran experiencia. Entonces, ahí está nuestra querida secretaria general de la Federación. Ellos ya tienen listo cómo hacerlo. A mí me consta que la Federación es muy eficiente. Cuando yo trabajaba en la Federación hace 35 años, hice un estudio de cuánto le costaba a un gobernador hacer 1 kilómetro de carretera y cuánto le costaba a la Federación. A la Federación le costaba 1/3 parte. Eso sigue vigente, no sé si con el mismo porcentaje, pero son muy eficientes. Entonces, vamos a atender esa necesidad. Y ahí agarra las vías que está construyendo el doctor Germán Cardona, que también es de su departamento, que fue uno de los responsables de esta gran revolución de la infraestructura. Fue gracias a él que hicimos esta institucionalidad, que estamos construyendo esas 4G. Aquí hay muchos antioqueños que saben que las vías, las autopistas de la prosperidad van a ser para Antioquia y para el eje cafetero una verdadera redención en materia de infraestructura, de manera que su aguacate va a tener, espero muy pronto, las mejores vías para que llegue ahí a Cartagena, donde están más barato y sin que tengan tantos huecos, por eso la fruta llegue en mejores condiciones. Muy bien. Pues, embajador, ¿usted quiere decir algunas palabras sobre ahora que sus compatriotas van a poder comer aguacate colombiano? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es un día muy importante, producto de 4 compromisos.
el compromiso de hacer trabajar el TLC por beneficio mutuo. Estamos muy comprometidos con eso. 2, lo que es la cooperación bilateral técnica. Eso no hubiera sido posible sin el ICA y lo que es APHIS de USDA. 3, con el desarrollo rural. Esta parte del país, muy a menudo funcionarios de su gobierno, presidente, hablan de que ni el 10% de la tierra del país explotable realmente se usa bien. Entonces eso representa otra oportunidad. Y finalmente, ese compromiso con la paz. El campesinato que ya está inmersado en la economía ilícita pueden buscar otras oportunidades, incluso a través del aguacate. Mensaje para los productores que tomen ventaja de eso. Hay un gran déficit de aguacate en Estados Unidos y ustedes pueden llenar eso. Una esperanza. Mi esperanza es que en cada restaurante Chiles, restaurante Chipotle, restaurante TGI Fridays no se pide guacamole, sino guacamole hecho con buen aguacate de Colombia. Muy bien. Muchas gracias, embajador. Y recuérdeme, y le mandamos un buen aguacate al presidente Obama. ¿Listo? Perfecto. Mire, este es un ejemplo. Vamos a aumentar la producción de café en 4 millones de sacos más. Cuando llegamos al gobierno íbamos a producir 7 millones. Estamos produciendo y nos propusimos con los cafeteros duplicar. Estamos en 14,5 millones de sacos y vamos a producir 18 muy pronto. Vamos a convertirnos en ojalá el primero o uno de los mayores exportadores muy pronto de cacao del mundo. Estamos ganando las competencias de calidad de cacao, así como tenemos el mejor café del mundo, esperamos tener el mejor cacao del mundo. Esto es el aguacate, ya tenemos, como lo decía Pedro Aguilar, unos hermanos mayores, unas experiencias muy exitosas, no solamente en café, en flores, en banano, donde hemos conquistado mercados. Y el mensaje también es que tenemos, y eso nos va a ayudar, este choque externo que sufrimos tanto, que nos estábamos en cierta forma mal acostumbrando a las exportaciones de petróleo y mineroenergéticos. Tenemos que hacer un inmenso esfuerzo que ya comenzamos a ver en diversificar las exportaciones. Entonces, mi mensaje, un poco de optimismo, vamos por buen camino, tenemos problemas sin duda alguna, seguiremos tratando de solucionarlos de aquí al 7 de agosto y que ojalá quien nos suceda de la mano del Consejo de Competitividad pueda seguir buscando los cuellos de botella, arreglando los problemas, pero sobre todo avanzando en la dirección correcta, y quiero agradecerles a ustedes la paciencia y me perdonan por haberme extendido mucho más de la cuenta. Muchas gracias.